Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a estar en esta noche continuando con nuestros temas, que ya vamos a estar finalizando. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema que también es el que nosotros por el cual estamos, ¿cierto?, anhelando todos. ¿Qué nacer de nuevo? Vamos a estar hablando en esta noche de la necesidad que ya vimos aquel tema pasado, terminamos con ¿cuál fue? ¿Sí me recuerdan? ¿Qué es no nacer? Con Pablo. Pero ¿cómo se llamaba? ¿Qué no es nacer de nuevo? Ajá, ¿Qué es? que no es nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a estar viendo qué es nacer de nuevo, ¿sí? Y este tema se compone en dos partes, ¿sí? Entonces vamos a estar compartiendo aquí pantalla para ir explicando paso a paso. Vamos a estar muy atentos para que el Espíritu de Dios nos guíe, sea el que nos enseñe y ponga esas palabras claves y necesarias que necesitamos en el nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar, vamos a Bueno, pues vamos a estar aquí acomodando esto para... Ese es un tema muy trascendental, ¿cierto? Que nacer de nuevo, ¿sí? Nosotros allí en Juan 3:5, vamos allí en Juan 3:5, seguimos repitiendo esta porción de la palabra, donde la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Entonces vamos a estarlo leyendo. Vamos a estarlo leyendo hasta el 7, ¿sí? Si alguien lo quiere leer, por favor. ¿Hasta el 7, profe? Sí, señora. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces vemos aquí que dice en el 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua Y Espíritu. y del Espíritu, ¿cierto? No puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, recordemos que cuando una persona nace por primera vez de papá y mamá, ¿sí? Nace ¿qué? Separada de Dios, ¿cierto? ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa del pecado que heredó desde Adán, ¿sí? Entonces, al nacer separado de Dios, porque estos temas pues ya los hemos repasado y ya los hemos tenido un poquito pues más claritos, ¿cierto? Entonces, al nacer separado de Dios y con el pecado heredado de Adán, nacimos enemigos de Dios, nacimos destituidos de la gloria de Dios, esclavos del pecado, ¿se acuerdan? Enemigos de Dios. Y el fin de una persona es ¿dónde? En el infierno. ¿Por qué? Porque dice la escritura que la paga del pecado
es la muerte, ¿cierto? Entonces ahí vemos que en esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, habló de una necesidad, de un requisito que todos nosotros debemos tener, que es nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Entonces ahí lo vimos en Juan. Entonces, cuando nosotros dice que nacer de agua, más nacer del espíritu, nacer de agua, más nacer del espíritu, da como resultado nacer de nuevo. Este es un ejercicio matemático que aquí, al hacerlo, nos da un resultado que es el que todos nosotros necesitamos, ese requisito, ¿sí? Entonces, al recordar nosotros que Jesús, que nosotros nacimos separados de Dios, nacimos pendiendo del hálito de vida, ¿sí? Que si la persona muere en esta condición, va derechito a un lugar que se llama el Hades, ¿cierto? Su alma y su espíritu. ¿Y su cuerpo a dónde? A la tumba, ¿cierto? Y después de la tumba, posteriormente viene un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Y es donde van a ser allí las personas, van a estar a compadecer allí delante del Señor por medio de unas pruebas que se encuentran en un libro que se llama el libro de las obras. Y también va a estar el libro de la vida. Y se hace este juicio y la persona es lanzada al infierno por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces Jesús nos enseña que la única manera de ver y entrar en el reino de Dios es que naciendo de nuevo, o para poder llegar la persona a ser salva, ¿cierto? Entonces, no hay otra forma. Por eso ahí nos dice que es necesario. No hay otra forma. No hay otra forma de poder. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar a pertenecer a su reino, sino que naciendo de nuevo. ¿Sí? En otras palabras, volver a nacer. ¿Sí? O nacer por segunda vez, como nos dice ahí este capítulo. ¿Sí? Entonces, el acto de nacer, recordamos nosotros que todos los seres vivos, ¿sí? Entran a formar parte. Cuando vimos allí cuando vimos allí el tema de los reinos, ¿sí? Dice que todos los seres vivos entran a formar ellos parte de la naturaleza después de que de una fecundación o una gestación, ya sea en el reino animal o en el reino vegetal, ¿cierto? Entonces, así también es necesario que todos nosotros, todos los hombres, Jesús dijo, os es necesario. Cuando leemos ahí que dice necesario, esta palabra necesario indica que es una condición. Que es una condición o un requisito indispensable, obligatorio, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Es decir, para ser salvo y poder escapar de la condenación del infierno. Si una persona no cumple este requisito, no podrá ser salva. ¿Sí? No podrá. Dice que no podrá ser hijo ni podrá experimentar esa vida, ni la vida eterna, la vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, para que nosotros estamos aquí haciendo como un resumen de lo que ya hemos visto, porque recordemos que para nacer por primera vez fue necesario la intervención ¿de quién? De dos personas. ¿Qué fue quién? ¿Sí recuerdan? Cuando nacimos por primera vez fue necesario la intervención de dos personas. ¿Quiénes fueron? De un papá y una mamá. Ay, no, perdón, creo que no es eso. El padre y la madre. Sí, claro, Sí. muy bien, mi hermanita, mi hermanito. Sí,
fue necesario la intervención del papá, de una mujer, de un hombre y una mujer. Ah, ¿Por mira qué? que está un poco Porque, es. porque el hombre, ¿se acuerda cuando vimos el primero y el segundo nacimiento? Sí, señora. Señora, Dice que el hombre es el que engendra y la mujer es la que concibe. Entonces, fue necesario esa relación sensual para que el óvulo fuera afectado por el espermatozoide y allí fuera fecundado el óvulo y empezara el periodo de la gestación. ¿Sí? Entonces ahí es cuando el embrión empieza a desarrollarse en el útero, allí en el útero materno, ¿sí? Hasta el momento de ¿qué? De su nacimiento. Entonces Jesús, ¿pero qué pasó ahí? Recordemos que nacimos esclavos del pecado. Jesús dijo que lo que es nacido de la carne Carnes, y lo que es nacido del espíritu, espíritus. espíritu es, muy bien. Quiere decir que todos los hombres somos nacidos de la carne, de la carne. Y necesitamos un segundo nacimiento, ¿sí? El del espíritu para ser hombres espíritu. Porque nacimos nosotros perdidos, nacimos condenados. Si nosotros morimos, y si morimos en nuestros delitos, pecamos, vamos a ser condenados, ¿cierto? Y arrojados ¿a dónde? A ese lugar de tormento que se llama pues el infierno. ¿Sí? Entonces allí nos enseña el Señor, dice que, entonces vamos acá a estar viendo un momentico. Vamos acá a mirar. Entonces dice que nacer de nuevo es igual, pues ya vemos que nacer de agua, más nacer del espíritu, ¿sí? Da como resultado. Entonces decimos que para nacer de agua, entonces vamos aquí a leer Salmo 51, ¿sí? Vamos a estar leyendo Salmo 51. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. ¿Desde dónde hasta dónde? Del 51 hasta... Del 1. Sí, del 1 hasta donde dice, hasta el 9, mi hermanito. Bueno. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Amén. 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 Entonces, vemos aquí en este salmo, ¿sí? En este salmo 51, aquí en que encontramos unos verbos, ¿sí? Aquí encontramos unos verbos. ¿Que cuáles son? Ahí nos está hablando de borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparecen allí estos verbos? Resulta que esta fue una oración que hizo ¿quién? David
cuando Ujú. pecó allí con la mujer de Urías Eteo. ¿Sí? ¿Recuerdan esta historia? Betsabé. Sí. Con Belsabé. Ajá. Entonces decimos que, Cuando mandó a entonces Urias decimos al frente. nosotros que, sí, sí, señor, cuando allí pecó con la mujer de ese hombre que no era la suya. Entonces, De por eso ahí Urías. vemos que es una oración. Ajá. Entonces, vemos aquí que dice que decimos que para nacer de agua, según el Salmo 51, lo primero que se hace es borrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice que se debe borrar? Los ¿Sí? pecados, Borrar. Las la faltas ¿Los que pecados rebelión, de cometió. dónde? La falta que cometió Sí. ¿Y de por dónde se desobedecer borra eso? desde el corazón. del libro, Del corazón. Desde el corazón se borra. Resulta que nosotros todos tenemos un libro, ¿sí? Recordamos que todos nosotros tenemos un libro desde que desde que nacimos. Borrar ¿Sí? del libro Ujú. de la vida. Entonces, en ese libro, ese libro, el libro de las obras, ¿sí? Entonces, en Ujú. ese libro está escrito, ¿se acuerda que estuvimos hablando de esto? En ese libro está escrito el pecado que cometemos por palabra, por pensamiento, por omisión, por complacencia, por ignorancia, por incredulidad, por necedad. También se escribe lo que nos llevó a cometer ese pecado, como la ira o la ocasión, la necedad, la venganza, la amargura, etcétera. O sea, dice que en este libro se escribe minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, hora a hora, todo lo que nosotros hacemos o decimos o pensamos, tanto lo bueno como lo malo, Como lo ¿sí? Entonces vemos que en este libro nosotros encontramos, dice allí que ¿quién tiene como alguien un micrófono prendido? Se escucha ¿quién como está un en tu ruido. computadora? Por favor, para que no nos haga interferencia. Muchas gracias, mi hermanito. Entonces, también dice que en este libro se escriben las consecuencias. ¿Sí? Vamos a ir explicando paso a paso lo que significa cada verbo, ¿sí? Para que nos quede a nosotros, pues, más clarito, ¿sí? Y así nos queda a nosotros más clarito y así podemos nosotros entender qué es realmente lo que nosotros debemos estar, pues, haciendo, ¿sí? Entonces dice que ahí se escribe esa consecuencia, todo ese pecado, ¿sí? O esa mentira. Recordemos que si se hace una mentira, esa mentira se lleva a otra mentira, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, para que dice que para que este libro, en el libro de las obras, antes, este libro, en el tiempo de antes, los pecados se cubrían cuando las personas necesitaban, digamos, en el tiempo de antes del nacimiento de Jesús, los judíos en el tiempo de la ley dice que allí ellos traían los toros, los machos cabríos para cubrir y los pecados y para lo ofrecían allí en sacrificio. Pero en ese tiempo los pecados lo que hacían era cubrirse, más no era borrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podrían ni pueden borrar los pecados, ¿sí? Entonces, así como hay borradores para tinta, para lápiz, para tiza, para marcadores, ¿sí? Entonces,
así también, todo esto es ¿con qué? Con un fin determinado, ¿sí? También vemos que el único borrador para el pecado del libro que está escrito en el libro de las obras, ¿quién es? ¿Cuál es? Dice que la sangre de Jesús, el Hijo Profe, de la Virgen María. ¿Sí, hermanita? profe, una pregunta. Porfa, ¿me regalas un versículo de donde encontremos el libro de las obras, porfa? Ya mi hermanita, vamos a estar aquí haciéndolo de a uno y Bueno, ya le voy dictando que me falta dictarle el concepto de borrar. ¿Listo? sí, señora. Entonces, dice que ¿dónde íbamos? Me olvidó. Bueno, entonces, ¿qué se borra? Lo que está escrito Pastor, allí, libro de las lo que, obras. No usted. lo que se está, entonces, ¿qué se borra? Lo que está allí escrito en este libro, ¿cierto? Lo que está escrito, igual mi hermanita, como eso está aquí en Salmo 51, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Que hay este verbo está aquí en Salmo 51, ¿sí? Cuando dice borra, ¿sí? Borra mis rebeliones, ¿sí? Acá donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Sí, señora. ¿sí? Sí, pues ahí dice borra mis rebeliones, pero pues estamos hablando también, nos estás explicando sobre el libro de las obras, que es donde están escritas estas También en rebeliones. Apocalipsis. También en Apocalipsis encontramos, ahorita le doy el otro versículo en Apocalipsis, encontramos otro donde Apocalipsis habla, 20:12. exacto, Apocalipsis 20:12. ¿Quiere lo lee mi Y hermanita? yo también Mi tengo aquí hermanita? anotado Colosenses 2:13 Hay al varios. 14. Ujú. Si quiere lo lee mi hermanita Nayeli para que de una vez te quede. Gracias, mi 20:12, hermanita ¿algún Bianca. versículo en especial o 20:12, todos? 20:12, mi hermanita, lea A 20:12. 20:12. Estaba Ajá, buscando 12 nada más. Ya, ya. Apocalipsis 20:12. 20:12. Acá. Y vi a Ahí los encontramos muertos, varios grandes y donde dice, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿sí ves? Según sus obras, lo que estaba escrito en el libro según sus obras. ¿Y el otro que dictaste fue mi hermanita Bianca? Colosenses 2, versículo 13-14. Colosenses 2, mi hermanita Nayeli. Colosenses. Colosenses, ¿qué, hermanita? Perdón. 2. Colosenses Colosenses 2, 13 y 14. 13, Sí, señor. 14. Con gusto, señorita. Gracias. Creo, no sé. Pues, Colosenses Y a 2, vosotros estando muertos con... versículos 13 y 14. sepultado con... Bueno, Sí, de todas creo que maneras, no, ahí ¿cierto? nosotros, sí, dice algo así del perdón, pues y también está hablando de que necesitamos ser perdonados. Para nosotros ser perdonados necesitamos. Señora. Entonces Ahora lo acá. encontré. Bueno, listo, entonces ahorita la puedes ir buscando. También dice que, Y a vosotros estando muertos en nuestros pecados en la imposición de vuestros pecados, andando en la acta. No, este no es, creo que no. no consideremos, No, pero no bueno, consigo. no importa. Sí, yo tengo Lavando unos las anotados. Bueno, vamos acá entonces continuemos. Y ahorita vamos a ir mirando ahí.
Bueno, entonces íbamos en el libro de las obras, se borra lo que está allí escrito, lo que está allí escrito, ¿cierto? Con la sangre, con la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces, con la sangre de Jesús dice que es la única... Señor. Perdón, ya encontraron Colosense. Sí, señor. Ah, bueno. Sí. Dice que fueron una parte que clavados arrancó. Dice, y a vosotros, muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, pues dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, señor. Espero que estaba aquí mirando otro. Primero de Juan 9. Primera de Juan 4. 1:7. Ah, no, Sí, 1:7. 1:7 dice que nos lava. No, está hablando que si andamos en luz. Sí. Bueno, entonces dice que los pecados se borran con la sangre de Jesús. ¿Sí? Ay, me va a descargar esto. Perdón, primera de Juan, ¿qué? Un segundo. Pastor, primera de Juan, ¿qué? Primero Juan 1:7 dice que confesamos nuestro pecado de fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué capítulo es, pastor, por favor? Primera de Juan 1:7, yo creo. Pero si andamos en luz, andamos en luz, Sí, como ese él dice está, que tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, Y la su Hijo, sangre de Cristo. de todo pecado. nos limpia de todo pecado. Porque como vamos a estar viendo estos verbos, ¿sí? Entonces, cada uno... Borrar y limpiar. Estamos en borrar, falta limpiar. Sí, estamos en borrar. Entonces, que solo dice que solo con la sangre de Jesús es el que nos limpia de todo pecado, porque si andamos en luz, en comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que fue el versículo que leyó mi hermanita. Entonces vemos Y el allí que el verso 9 apóstol... dice lo mismo. Sí, señor. Vemos que el apóstol Pedro, el día que fue allí sanando, allí en el pórtico de Salomón, les predicó a los que estaban allí, les hablaba de Jesús, de todo lo que él había padecido para salvar al hombre de la condenación del infierno, ¿cierto? Allí en Hechos. Él dice que hablaba, que lo había resucitado de los muertos. Vemos lo que les dijo, ¿sí? En este versículo el apóstol Pablo nos enseña que hay unas condiciones para que sean borrados los pecados. ¿Sí? Cuando leemos ahí, Arrepentidos, convertidos. Hechos 3:19. Entonces, primeramente, para que los pecados sean borrados del libro de las obras, nosotros necesitamos, hay unas condiciones, ¿cierto? Para nosotros. ¿Sí? Que nosotros dice que debemos primeramente arrepentirnos, tener un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y recordamos que cuando estuvimos viendo el verdadero arrepentimiento, sí recordamos que, y recuerdan qué es el verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Señora, con lloro, Sentir dolor, tristeza, tristeza, vergüenza. vergüenza. Muy bien. Sí. Están muy juiciosos. Entonces, vemos allí que el verdadero arrepentimiento es sentir dolor, dolor, tristeza y vergüenza de haber pecado, ¿sí?
contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos. O sea, ya sabemos que es sentir ese dolor profundo de haber pecado, de haber defraudado, de haber transgredido, de haber desobedecido a Dios y sus mandamientos, ¿sí? Entonces, ese también es un cambio, es ese cambio de actitud con respecto al pecado, ¿cierto? Y dice que implica abandonar el pecado, ¿sí? Es indispensable que nosotros tengamos el verdadero arrepentimiento para que puedan ser borrados los pecados del libro de las obras. Porque si no hay ese verdadero arrepentimiento, sí, señor. Entonces, recordemos que ese entonces debe ser eso esa enseñanza así que rige mi vida, ¿cierto? Y me lleva a tomar esas decisiones radicales, a impactar para que hayan esos cambios definitivos en mi vida, ¿cierto? Entonces yo siento esa vergüenza, ese dolor, esa tristeza de haber pecado contra Dios, contra sí mismo, contra los demás y contra quién, contra la naturaleza, ¿cierto? Recordamos por qué. Mi hermanito casi el micrófono se le prende y se escucha como una bullita por allá, mi hermanito Pastor Gerardo. No sé si es el pastor o algo. Aquí no veo pero miro quién lo tiene aquí prendido. El pastor Gerardo y el hermano Guillermo. Hermanito Guillermo, por favor. Es que se hace interferencia, qué pena. Entonces, que dice que cuando pecamos contra Dios, ¿por qué? Cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿cómo pecamos contra Dios? ¿Y recuerdan? Cuando nosotros hablamos ese es un repaso que estamos como haciendo para poder nosotros llegar a entender paso a paso estos verbos. Porque, pues, como dijiste ahorita, también pegamos con el prójimo, contra nosotros mismos, contra la naturaleza, la creación de él, ¿no? Pero contra Dios, ¿por qué exactamente? ¿Por qué no obedecemos? Dice que nosotros pecamos, al nosotros pecar contra Dios, ¿por qué? Porque dice que Él estableció los mandamientos y los principios que están allí escritos en su palabra. Él no los escribió ni los dejó para molestarnos a nosotros o para fastidiarnos, sino ¿por qué? Porque Él quiere nuestro propio bien. ¿Sí? Él quiere el bien de nosotros porque Él es ¿quién? El anciano de días y Él tiene experiencia y Él ya sabe las cosas que van a pasar. No es para molestarnos, no es para fastidiarnos cuando nos dice en su palabra que hagámoslo así o que hagámoslo de otra manera. Como cuando a veces, ¿cierto? A veces de pronto una persona o un joven o en alguna casa dicen, qué fastidio que sí molestan o qué fastidio llegar a la casa o qué fastidio cuando les mandan algo, cuando les piden que hagan algo, ¿cierto? Responden qué fastidio cuando les dicen no vayan para allá, no salgan. Pero cuando uno le dice de pronto a un hijo o a un familiar, a alguien, es porque uno no quiere el mal para esa persona. Asimismo, el Señor para con nosotros. Él no quiere el mal para nosotros. Y si Él no quiere el mal para nosotros y nosotros hacemos lo contrario, pecamos contra Él. ¿Sí? Pecamos contra esos mandamientos que ha establecido en su palabra, esos principios para bien de nosotros. No porque Él nos esté molestando, ni nos esté causando molestia, ni nos esté fastidiando. ¿Sí? Entonces, por eso es que pecamos contra Dios. Contra nosotros, ¿por qué? Porque se hace daño a sí mismo, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nos hacemos daño a nosotros mismos pecando es porque no nos amamos. No amamos el templo ni cuidamos el templo del Espíritu Santo, porque ya pasamos a ser templo
del Espíritu Santo. O quizás cuando no conocíamos, pecábamos contra nosotros mismos porque no nos amábamos, porque no había en nosotros amor. Entonces no nos amábamos nosotros mismos. Contra el prójimo, ¿por qué? Porque no se piensa en el daño que puede causar nuestras acciones a los demás. ¿Sí? A veces uno se comporta de una u otra manera o dice una u otra cosa y hace acciones que afectan a las personas, ¿cierto? Y esas acciones, ¿qué pasa? Hacen daño a los demás. Y contra la naturaleza, por no respetar las normas establecidas para cuidar la creación que es de Dios. Cuando pecamos contra la naturaleza, estamos así. Entonces, cuando sentimos esa vergüenza, sentimos esa incompatibilidad producida por haber nosotros pecado, ¿cierto? Y esa tristeza, ese sentimiento que hay en nosotros de haberle fallado y defraudado a Dios, ¿cierto? Y ese dolor, ¿por qué sería? Por defraudar a Dios, por reconocer ese dolor que hemos causado a Dios y a los demás. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos allí el pueblo de Israel, ¿cierto? Que vemos que ellos allí si les daban pan, si el Señor les suplía y les daba, ¿y qué hacían? Se quejaban, qué fastidio de ese pan tan liviano. Si nos hubiéramos quedado allá, sin esto, sin lo otro. Entonces, así mismo nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Es importante el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál fue el otro ejemplo que vimos en el verdadero arrepentimiento? ¿Sí recuerdan? Donde encontramos unos pasos. Donde encontramos 8 pasos, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan, mis hermanitos? ¿Ninguno? ¿O no están ahí? Sí, No, hermana. pastora, no me acuerdo. La ¿No se verdad no acuerdan? me Es, acuerdo. o sea, lo que debe sentir la persona cuando, o sea, cuando tiene un verdadero arrepentimiento. Sí, ¿se acuerda que vimos un ejemplo y unos pasos? Es lo que es vergüenza, dolor, Sí. Lo tristeza. mismo, No, disculpa, eso es, lo del hijo pródigo, ¿no? Que él ajá, reconoció, Ah, ya. ajá, ¿cierto que sí? ese es sí, porque por ejemplo sentir dolor, tristeza y vergüenza, eso es que es arrepentirse. Y luego el otro es los pasos para tener el verdadero arrepentimiento, que son esos que está diciendo mi hermanita. ¿Cierto? Que allí este hombre que hizo, Arrepentimiento. volvió en sí, Reconoció. ¿cierto? Aceptó su problema, toma la Sí, señora. decisión. ¿Qué más? Ayúdenme. Se vuelve a Dios, Tome. confiesa su pecado, recibe el perdón de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Ay, sí. Entonces, vemos, sí, vemos que es muy importante nosotros tener claro para poder que este libro se borre, implica que nosotros hagamos estas cosas como nos explica allí el Señor en el apóstol que nos está diciendo, ¿cierto? Pero si nosotros no sabemos cómo es, ¿sí? Es muy importante tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Porque es para beneficio de nosotros.
Que no se nos olvide cómo es. Sí, pero que que el Espíritu de Dios nos guíe a hacerlo realmente, a que seamos guiados y movidos al arrepentimiento, ¿sí? Porque si no hay un verdadero arrepentimiento y no hay unos pasos que vamos a empezar a ver, no podría ser borrado el libro de las obras. Y si no es borrado el libro de las obras, no podríamos ser lavados. Y si no somos lavados, ni limpiados, ni purificados, entonces no seríamos, ni siquiera naceríamos de agua, ¿sí? ¿Me recuerda cuando estuvimos hablando de los ejemplos de qué no es nacer de nuevo, ¿cierto? Que vieron unos hombres que habían nacido de agua y parecían, y eran santos, santos pero perdidos. Asimismo, nosotros necesitamos nosotros tener claro cada uno de estos verbos y hacerlos para poder que con la sangre de Jesús, que es el único borrador que borra el pecado del libro de las obras, porque no hay otro borrador, ¿sí? No hay otro borrador como en el tiempo de antes. Recordemos que se cubrían solo los pecados con la sangre de aquellos machos cabríos, pero en este tiempo, gracias a Dios por Jesús, porque esta sangre es la única sangre perfecta, santa, que puede borrar el libro de las obras. Pero si nosotros no hacemos para que sea borrado, hay esa condición. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces... ¿Me hablaba mi hermanita? No, no, Me hablaba mi pastora. hermanita Aquí hay de una Janet. que me está hablando. Bueno. No, Entonces, es señora. necesario... Qué pena. Bueno, tranquila, mi hermanita. No, tranquila. Entonces, Dios espera que nosotros nos arrepintamos, ¿cierto? Él manda que todos nosotros nos arrepintamos. Que reconozcamos esa condición de pecadores. Entonces también decíamos que es necesario también confesar los pecados. Primera de Juan 1:9 encontramos que Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros confesamos los pecados. Aquí estamos haciendo un resumen como muy así, pasando como por lo que ya hemos visto, porque recordemos que esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, dice que también es necesario pedirle a Dios que me perdone. Si la persona no le pide a Dios que le perdone, aunque Él le ame, no podrá perdonarle. Vemos en la oración que Jesús enseña allí en el Padre Nuestro, Él enseña a pedir perdón. Allí en Lucas 11:4 y en Marcos 11:23 nos enseña. Muchas veces nosotros hemos ofendido a las personas, no les pedimos perdón, no les pedimos o cuando no les pedimos que nos perdonen, ¿cierto? Cuando un esposo ofende a su esposa, ¿sí? Sale de su casa hacia su trabajo y de regreso le trae un ramo de flores, recordemos o le trae una chocolatina o otro regalo. ¿Cree que haciendo esto ya se ha arreglado el problema? Pero nunca le pide perdón. ¿Y sigue qué? Y sigue la esposa, la persona herida en su corazón. Al hacerlo, simplemente, ¿qué pasó? Lo hizo de labios. Porque muchas veces las personas muchas veces de pronto se hace para llenar ese requisito, pero no lo hacen verdaderamente, ¿sí? Como debe ser, como nos manda el Señor ahí en su palabra, ¿sí? Entonces también dice que a veces es necesario también nosotros, en algún caso que se pueda, enmendar el daño, ¿sí? Entonces en la Escritura encontramos un hombre que enmendó el daño, ¿sí? No sé si de pronto algunos
de mis hermanos ha encontrado un hombre que haya allí enmendado el daño de lo que haya hecho mal delante de Dios y haya sido querido ir a enmendar ese daño. El rey David cuando pecó por haber censado el pueblo y después se enmendó el daño haciendo sacrificio. Sí, y también dice que encontramos allí a Zaqueo. Dice que un día Jesús fue allá a su casa. Dice que este era un hombre rico, ¿cierto? Rico, jefe de los publicanos. Ladrón. Él reconoció que había robado o había cobrado más de lo que era justo. ¿Y qué hace él? Toma la decisión de devolverle a cada persona 4 veces más de lo que él había quitado. Este es un ejemplo de la restitución y Jesús le dijo que la salvación había llegado ¿a dónde? Su A casa. su casa. A su casa. Entonces, por eso dice que es necesario enmendar el daño causado en lo que fuere posible, si se puede. Hay muchas veces que se puede hacer, pero hay otras veces que no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, cuando no se puede hacer, pues ahí nos toca solamente pedirle a Dios que se pueda, que nos perdone, que nos perdonen esta situación y pueda arreglarse ¿cierto? Porque si no, también dice que para un verdadero arrepentimiento es necesario reconocer que hemos pecado contra Dios, pues ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, vemos allí también que ya también se me hablaron un poquito de los pasos que se hacen, ¿cierto? Entonces es necesario que el hombre se vuelva a Dios, porque dice el Señor, el hombre inicuo vuelva a sus pensamientos. Aquí en Isaías 55:7 nos habla también de la necesidad de la conversión. Entonces dice que no solo es un cambio de pensamientos o de vocabularios o de hábitos o de costumbres, sino que incluye que la persona debe volverse a Dios de todo corazón. Como hablábamos ahorita del ejemplo, ¿cierto? Del hijo pródigo. Este hijo se volvió a su padre de todo su corazón. Entonces, también nosotros debemos volvernos porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él no hace, por eso, ¿sí? En Zacarías 1:3 encontramos que Él nos está, y en Hechos también 17:30, vamos a buscar acá un momentico. Por acá que lo... Zacarías. Zacarías 1:3. Sí, señor. Malaquías 3:7. Hechos 8:23. Diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Hechos 17:30. Lo encontré 17:30.
Sí, señora. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ujú. Y Marcos 1:14. También encontramos acá. Uno 15. Diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Amén. Entonces, aquí Jesús ilustra la necesidad de perdonar, de arrepentirnos, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo allí prepara el camino, ¿cierto? Entonces también vemos aquí que para ser borrado el libro de las obras es indispensable ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera conversión y volverse a Dios de todo corazón. También dice que debemos perdonar, ¿sí? Hay otra condición para que la sangre de Jesús opere y borre nuestros pecados, debemos perdonar. ¿Mm? Aquí nosotros vemos que dice que en Marcos 11:23 dice que nos enseña ahí en el Padre Nuestro, que nos está enseñando la necesidad de perdonar para ser perdonado. ¿Mm? Entonces vemos que ahí Jesús ilustró la necesidad de perdonar para ser perdonado con una historia. Cuando nosotros vemos allí en esa historia que Jesús allí nos la ilustra en Mateo 18:35, cuando él dice que esa historia que dice que de un rey que llamó a sus siervos para hacer cuentas, ¿sí? No sé si alguno pues, de mis hermanos lo ha leído, dice que encontró a uno que le debía 10,000 talentos, ¿sí? Esa era una suma bastante grande. Y Pero, este pero no, fue un compañero de él a decirle que le condonaron una deuda y no quiso. Entonces ahí fue donde el rey Ajá, castigó. sí. Entonces vemos ahí que dice que a él le perdonaron la deuda, ¿cierto? Pero entonces el siervo, vemos allí que es un ejemplo que él nos enseña de perdonar, ¿sí? Ahí nos enseña que es necesario perdonar, así como Jesús dijo en la cruz, perdónalos, Nosotros podemos antes. perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos tener ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera conversión, esa perdonar al prójimo. Entonces, cuando nosotros nacemos por segunda vez, somos verdaderamente libres, estamos en paz con Dios, somos esa nueva criatura, ya somos hombre espíritu, hemos escapado del infierno, ya podemos ir al cielo realmente, porque para nacer, para que seamos nosotros podamos escapar de ir al infierno, necesitamos que el libro de las obras sea borrado. ¿Sí? Porque si el libro de las obras no es borrado, no podríamos nosotros pasar a ser hijos de Dios y por ende no podríamos nacer de nuevo y no podríamos entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, borrar entonces significa esto, ¿cierto? Pues yo le miro acá a él. Vamos entonces, pues sigue, lavar. Lavar. Entonces,
Si hablamos nosotros, ya, porque también recordemos que para que borrar es necesario que sea remitido. Ese pecado sea trasladado a otro lugar. Por eso que estaba escrito en el libro de las obras. ¿Sí? Porque todos tenemos nosotros ese libro de las obras, ¿sí? Entonces, como no salía nada bueno, es necesario que sea remitido todo ese pecado que estaba allí escrito. ¿Sí? Todo eso que estaba allí es necesario, ¿sí? Para poder después ahí sí pasar a lavar. Que es esa acción de remitir la mugre, que esa mugre que tiene color, peso, volumen, ¿sí? Recordemos que la Biblia dice que el pecado es rojo como carmesí. Entonces, asimismo el pecado, como el pecado tiene color, tiene peso, o sea, dice que despojado de todo peso que nos accede. Dice allí en la escritura, que dice que el único que lleva, si tiene peso, y si es el único pecado que llega allí a lo profundo del mar, porque tiene peso. Si llega a lo profundo del mar, es porque el pecado tiene peso, tiene volumen. Dios carga el pecado en Jesús. Dios carga el pecado sobre Jesús, el pecado en todos nosotros. Ahora es cargado en Jesús, porque en el Antiguo Testamento solo se cubría. Y también dice que tiene pues olor. Dios aborrece tanto el pecado, así como nosotros debemos aborrecer el pecado, porque el pecado hiede, el pecado huele a feo. ¿Sí? Dios tiene... Entonces también dice que todo el pecado, ese pecado necesita lavarse, ¿sí? O sea, necesita ser allí esa mugre. Esa mugre se necesita quitar, se necesita lavar, ¿sí? ¿Lavar es qué? ¿Cómo se lava? Con la muerte de Jesús. Porque también se necesita, porque para lavar, recordemos que para lavar se necesita una persona y se necesita agua, ¿cierto? Asimismo, para lavar es con la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Ejemplo, cuando se lava la ropa, ¿cómo se lava? ¿Cómo se lava la mugre? Así también así también se lava el pecado. Así como para lavar la ropa necesitamos agua, jabón y una persona. Así también para lavar el pecado también se necesita una persona. Y también se necesita agua. Y el agua es la muerte de Jesús. Que derramó. Dice la Biblia en Jeremías 2:22. Aunque te lavares con lejía y amontonares jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ajá, sí, Señor, porque dice que Él derramó su sangre, o sea que con qué se lava, con la sangre que Él derramó allí también, porque con la sangre también se borra y también se lava, ¿sí? Entonces, es necesario, también dice que limpiar, se limpia el pecado superficial, o sea que limpiamos todas aquellas cosas,
Se limpia todas aquellas cosas que nosotros adquirimos cuando empezamos a crecer. Cuando nosotros empezamos a crecer, adquirimos unos vicios, adquirimos unos resabios, unas costumbres. Eso que no nace del corazón, pero sí se adquiere en el transcurso que uno va creciendo, cuando se une, junta con las personas, o cuando tal vez se veían programas como esas novelas, como esos dichos que salen en la televisión, o en las personas que salen hablando cosas, ¿sí? Que salen dichos que realmente uno adquiere a esa medida que va creciendo. Entonces, eso se necesita limpiar de nosotros. ¿Y con qué se limpia esto? Dice que se limpia con la palabra de Dios, pero también se limpia con la sangre de Jesús. Ahí en Juan 15:13, pues buscamos Juan 15:13 y Apocalipsis 7:14 y primera de Juan 1:7. Juan 15:13. Vamos a ver qué dice 15 Juan 13. Apocalipsis, ¿qué, hermana? Perdón. Apocalipsis 7:14. Gracias. Dice Apocalipsis 7:14. Dice, espérame aquí, primera de Juan. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, comunión, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? La sangre de Jesucristo, su Hijo. O sea que la sangre de Jesús también es la que nos limpia. ¿Y qué más? Y la palabra de Dios. O sea que si nosotros leemos la palabra de Dios como ella es espejo, ¿sí? Ella es espejo. Como ella es espejo, entonces al ser espejo, nos va diciendo que está mal en nosotros, ¿cierto? Si se dice que estamos gritando, entonces se dice ahí, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda ira, toda contienda, toda maledicencia. Sí. Entonces, cuando recordamos que la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, nos está hablando ¿a quién? A nosotros mismos. Nos está diciendo y nos está limpiando. Entonces, al leer y al leer. Perdón, por la palabra también, por la palabra de Dios también dice que ella es como fuego, es como martillo, es leche, símbolos de la palabra, es miel, o sea, alimenta, sí. Medicina. Espejo. Entonces, es la lámpara. Recordemos que, entonces esa lámpara que alumbra. Recordemos que en la escritura encontramos a unas personas que estaban limpias por la palabra. ¿Sí se acuerdan? Cuando el... porque también está el pasaje de que no es nacer de nuevo. ¿De qué no es nacer de nuevo? Porque recordemos que sí estamos hablando aquí de nacer de agua. No es solo andar con Jesús, no es solamente por tradición. ¿Y qué más hay? Habían unos hombres que eran allí que estaban limpios por la palabra. ¿Era quién? Cornelio, Nicodemo, el etíope. ¿Sí? Entonces, vemos allí que, entonces, todas estas mañas, todas estas cosas que nosotros adquirimos al transcurso de la vida, al transcurso de nuestro crecimiento, de los años que tengamos cada uno, eso se quita a medida que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, ella cumple su función, cumple en nosotros porque Dios cumple su palabra y Él cumple en nosotros que nos limpia. Y lo que dice 2 Timoteo 1, 3, 16 y 17.
útil para instruir. Ajá. Sí, Para señor. corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra. Preparado, sí, señor. Entonces, Ujú. entonces vemos que aquí, al borrar más lavar, más limpiar, da como resultado ¿qué? Purificar. ¿Sí? ¿Qué es purificar? Dice que es extraer todas esas impurezas. Un ejemplo. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay agua sucia que se filtra en esos filtros que se hacen con arena, con gravilla, con carbón, se hacen filtros, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Esa agua sale limpia, porque le hemos quitado las impurezas. Es decir, que esa agua limpia no pierde ¿qué? Su esencia de ser ¿qué? De ser agua, sino que sigue siendo agua. ¿Y qué se le quitó solamente? Las impurezas, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros ha sido borrado nuestro libro, ha sido lavado, hemos sido lavados con la muerte de Jesús, limpiados con la palabra, también con la sangre de Jesús. ¿Eso quita qué? Esas impurezas, ¿sí? Quita esas impurezas. Es decir, que purifica. Entonces, es decir que entonces eso quita esas impurezas, es decir que ¿qué? Que purifica, ¿sí? Entonces la persona no cambia esa esencia de ser esa persona que pecadora. ¿Por qué? O esa persona pecadora, una persona pecadora pero santa, pero con pecado, como lo estaba aquí, allí en los ejemplos que vimos que no es nacer de nuevo. Entonces, esa persona santa pecadora que no da fruto. Como resultado, ¿qué? Entonces esto da como el resultado de purificar, ¿sí? Y luego que el pecado se esconde allí en lo profundo del mar. ¿Sí? Entonces nosotros entonces vemos ahí que antes de que este hombre pecara, ¿sí? Bueno, entonces vemos ahí que la persona, bueno, listo, quedó purificada, quedó limpiada, quedó lavada. Entonces, ahí vemos que como la persona ahí, este hombre antes de que pecara daba fruto que no agradaba a Dios. Antes de que este hombre, entonces cuando fue borrado, lavado, limpiado, queda un animal con glamour, como se dice. Por ejemplo, como cuando hablamos en el tema de los reinos. Cuando una persona iba a la iglesia, que oyó la palabra, ¿sí? Como en el caso que les ponía de Simón, de ellos, oyeron la palabra de Dios. Y fueron borrados sus pecados, fueron lavados. Entonces, en este caso, ya la persona, por ejemplo, si digamos en este caso que tiene el ministerio o que la persona puede tener dones, puede ser un pastor, puede ser una pastora.
Puede ser un hermano o una hermana de una congregación que tenga dones. ¿Sí? Entonces aquí se cumple la palabra cuando dijo Jesús en Mateo 7:21. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, por ejemplo, dice dice que si digamos uno de nuestros hijos o los que tenemos hijos, o bueno, no en este caso como hijos, si nuestros hijos están en un grupo de estudiantes donde haya más o menos 100 personas y nosotros vamos a buscarlos en ese grupo de 100 personas, ¿será que nosotros nos vamos a equivocar cuál será el hijo de nosotros en ese grupo? ¿Será que lo identificamos fácil? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Claro, ¿cierto? Sin duda alguna. De Sin duda inmediato alguna. los. Sin duda alguna, porque nosotros al mirar y empezamos a mirar dónde está el hijo, el hijo, nuestro hijo en el medio de ese grupo de personas, ¿sí? Y no vamos a escoger al que no es, ¿sí? Porque si ahí decimos, este es mi hijo, y si nos presentan otro, ¿qué decimos? No, 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 no No es. es. No Ese es. no es. Dice, venga que este es su hijo, pero decimos, no, ese no es, yo no lo conozco. Como hace el Señor que dice en su palabra, no os conozco, Ujú. ¿sí? Porque podemos hacer todas estas cosas. Ahí nos está diciendo, Mateo 7:21, ¿sí? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le dice el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y tenemos un testigo también aquí. Y entonces ahí nos está diciendo que el Señor conoce cuáles son sus hijos. Como el ejemplo, ¿cierto? Si nosotros vamos a buscar, entonces nos dicen, este es su hijo, llévelo que este es su hijo. No, 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 yo no lo conozco. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo conozco? Y nos presentan a otro y dice que es mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no le conozco? ¿Por qué no le conoce? ¿Por qué nosotros estamos seguros que no es? ¿Por qué creen que estamos seguros que no es? Porque nosotros lo conocemos, vivimos con él, convivimos con él, sabemos todo de él. Algo más Como- puntual. Por Algo sus más puntual. características, por Todos su los conoceréis. vestimenta, su vestido que tiene, la ropa que tiene, Algo su más. peinado, ¿Quién su da más? forma de ser, su estilo de vida. ¿Quién da más? Trinity. Porque es mi hijo que yo lo engendré, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi Hoy sangre. viene, el pastor dijo una palabra muy clave. Carne de ¿Por mi qué? carne. Porque estuvo como mujer, como por decir nosotras las mamás, estuvo en mi vientre. Y el papá, ¿qué dice? ¿Por qué lo engendró? ¿Ah? Entonces yo estoy segura que es mi hijo porque estuvo aquí en mi vientre. Así mismo es Dios con nosotros. ¿Sí? Dios en toda la humanidad, Él mira, en toda la humanidad Él mira y Él sabe quiénes son sus hijos. Él sabe quién es su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué creen ustedes que Él sabe quién es su hijo? En la Biblia hay una Porque le parte donde obedece. que lo hizo desde el vientre de la madre. Porque Hay la una Biblia parte dice en San Juan 1:12, Por nuestros frutos nos conoceréis. no, y que desde el dice, vientre de más la a madre. todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Él sabe quién es el que ha sido engendrado por Él.
¿sí? Él sabe quién ha sido engendrado por él y el que no ha sido engendrado por él no es su hijo, porque recordemos que nosotros por primera vez no nacimos siendo hijos de Dios. ¿Y se recuerdan? Cuando hablamos en el tema allí de pecado, Ujú. nosotros no nacimos hijos siendo hijos de Dios, nacimos hijos ¿de quién? Del enemigo, y por ende teníamos un papá que no era Dios. Ujú. Entonces, si una persona que oyó la palabra de Dios, como Nicodemo, como Cornelio, como el etíope, y al oír la palabra de Dios, al oír la promesa, al oír todas las cosas allí, ellos ya no daban más fruto porque al oír fueron limpiados. Se dieron cuenta que a Dios no le agradaba eso, no le agradaba aquello. Entonces se borró, se lavó, se limpió, y entonces ahí sigue siendo un animal, porque recuerda que nacimos en el reino animal, ¿sí? Un animal con glamour, como nos decían por ahí. Entonces, porque recordemos que cuando nosotros hablamos de los reinos, cuando el hombre pecó, de una vez quedó perteneciendo al reino animal, ¿sí? Cuando allí hablamos de los reinos de la naturaleza. Entonces, la persona quedó incluido al reino animal. Por eso es que dijo Jesús que era necesario nacer de nuevo para ver y para entrar al reino de Dios. Si la persona necesita nacer, la persona necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué necesita la persona nacer de nuevo? Para poder entrar en ¿Por el qué reino creen de ustedes que Dios. necesitamos nacer de nuevo? Porque Para necesita poder ser entrar en otra el reino de criatura. Dios. Sí, pero para poder entrar, cuando una persona quiere entrar, ¿es por qué? Para ser hijos de Dios. Porque nació de nuevo. Porque ha sido lavado, han sido borrados sus pecados, han sido limpios, ha sido purificado, Ser engendrados por Dios para poder ha venir confesado a su este mundo. pecado. Bueno, digan mis uno- hermanitos, no, qué tanta preguntadera. Bueno, le vamos a decir. ¿Qué, hermanito Guillermo? Si uno quiere entrar de nuevo es porque tiene una necesidad espiritual de estar en paz con Dios y estar en paz. Sí, mi hermanito. Y resulta que si una persona necesita entrar, ¿por qué? ¿Sí? Y si estaba por fuera, cuando una persona entra, es porque estaba por fuera. Ujú. Nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, al reino animal, ¿sí? Entonces pertenecíamos al reino animal. Entonces, si este hombre pertenecía al reino animal y no conocía, y conoció la palabra, fueron borrados sus pecados, lavados, limpiados, quedó purificado. Entonces, es una persona, todavía sigue siendo una persona con naturaleza de pecado, porque solo ha sido lavado y limpiado allí con la palabra de Dios, pero más no ha conocido la verdad. Entonces sigue con la naturaleza de pecado, y resulta que cuando la persona hace todas estas cosas, cuando la persona lee, cuando la persona ora, cuando la persona ayuna, cuando la persona se congrega, ¿qué pasa con la naturaleza de pecado? La naturaleza de pecado se duerme, ¿sí? Entonces, esa naturaleza de pecado queda domada con todo esto que se hace, ¿sí? Entonces, el pecado, entonces ya la persona queda con la raíz
que es como tal esa naturaleza, pero no da esos frutos. Pero los frutos sí recordamos cuáles son, lo que sale, ¿cierto? Ujú. Como el adulterio, la fornicación, los robos, la mentira, los pleitos, los celos, bueno, en fin, todo lo que sale allí del corazón, esos son los frutos. Y el pecado original como tal es esa naturaleza que está allí. Entonces, a la persona hacer todo esto y al cumplirse todos estos verbos en la persona, queda limpiado todos los frutos. Pero el pecado queda allí, la naturaleza como tal queda domada. ¿Sí? Entonces, como ya el tiempo se nos ha ido, entonces aquí la persona ya quedó lavada, limpiado, pero el pecado está todavía dentro de ella. ¿Mm? Entonces, como decíamos el otro día, ¿qué pasa? En cualquier momento se despierta ¿qué? El cocodrilo, como dicen por ahí. Si le tocan la niña de sus ojos, de una vez sale lo que está allí. Sale lo que está allí dentro de la persona. ¿Mm? Entonces, cuando esa persona se muera, que es un santo, ¿dónde va a este lugar? Alá es primeramente, ¿sí? Entonces, al nosotros venir haciendo esto, hasta ahora estamos naciendo de agua. Pero imagínense nomás que hemos hecho todos estos pasos y todavía no hemos nacido de nuevo. Vamos a dejar aquí de compartir. Y ya se nos dieron, me faltan 5 minutitos. Entonces, ahí vemos nosotros que aquellos hombres que vimos el tema pasado, ¿cierto? Estaban así. Por eso es que ellos fueron allí, donde Jesús. Por eso es que ellos tenían una parte, pero necesitaban nacer del Espíritu, porque son dos, nacer de agua más nacer del Espíritu da como resultado nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, con la ayuda de Dios. Continuamos, ¿qué pasó acá? Sí. Próximo lunes. ¿Sí me oyen ahí, mis hermanos? Sí, perfectamente. Sí. Pensé que se había apagado porque estaba aquí como esto para un No. lado para el otro. Yo la estoy escuchando y la estoy viendo. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿qué dicen mis hermanos? Ok. Ya lo habíamos visto de esta manera, aunque hoy hicimos un repaso prácticamente de lo que hemos visto y nos faltan otros pasos. Y ya ahí pasamos al nacer del Espíritu. ¿Listo? Muy complicado. ¿No es cierto? No. Sino que hay unas cuestiones que sí Hermanita Marley. ¿Por qué, hermanita Marley? Qué pena, pastor. que hay unas partes que sí lo ponen a pensar a uno hasta aquí donde venimos. Porque Exactamente. cuando Claro. una persona, Y por eso es que el Señor permite. perdón, para una persona arrepentirse para que sean borrados sus pecados. O sea, para entrar al cielo no puede entrar con pecados. Y la Biblia dice, si confesares tus pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en ese caso, doy un ejemplo. Un ejemplo, si yo en este momento escucho el mensaje que usted está dando, yo no soy convertido, yo no he escuchado de la palabra, pero por una ocasión yo me senté aquí, prendí el celular y cogí este mensaje que están dando.
me conmuevo por la palabra, el Espíritu de Dios toca mi corazón. Entonces, y que usted hiciera la invitación. Alguien en este momento reconoce su pecado, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, que si usted se muere en este momento se va para el infierno por tus pecados porque no eres salvo. Y yo digo, yo quiero recibir a Cristo y yo me arrodillo y usted me dice, repite esta oración conmigo. Y yo digo, Señor, reconozco que soy pecador. Todo lo que usted ha dicho, yo lo acepto. Acepto la palabra. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En ese momento termina la oración y ¡pum! Me dio un cardíaco. ¿A dónde me voy? Pues ahí solo Dios es el que puede decir, ¿cierto? Al Hades. Porque yo no le podría decir se salva o se pierde, ¿sí? Porque eso solo le está entre el Señor y uno. A Guillermo dice que al Hades. ¿Usted qué dice, Marley? Hermanita Marley está pensativa. ¿Cómo la ve? Sí me hago entender lo que yo dije. Sí, Sí, claro. como, Escucharon, o me sea, escucharon. sí, Sí, es pastor, algo claro como, que sí. el ladrón que estaba al lado de Jesús, ¿no? Ajá, Pero es ajá, que Sí, Y más o pues menos. a él le dijo que lo iba a ver en el reino, ¿no? sí, lo que Hoy, pasa es que él tuvo la oportunidad en las horas que tuvo ahí con Jesús de conocerlo. sí, Él lo conoció. Y por sí, conocerlo, creer en él ahí nació de nuevo. ajá. Sé que Es una persona, exactamente lo que la pregunta, o sea, lo que yo estoy dando el ejemplo es, ustedes escucharon bien, yo me arrepentí. Si dice, si conoció, confesare tus pecados, si confesare, yo confesé mis pecados, yo abrí mi corazón y dije, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, límpiame mis pecados. Y usted me termina la oración, digo, amén y gloria a Dios, y yo siento que he sido perdonado. Y en ese momento doy la vuelta y me dio un infarto. yo lo voy. Pero sí, ¿Cómo la claro, ven ustedes ahí? ¿Cómo la ven ustedes que tienen gafas? claro, pastor. pastor, usted Obviamente va a... que lo que No pasa me es que preocupe. el Señor nos está hablando a nosotros que tenemos tiempo. Sí, ajá, Si nosotros tenemos tiempo para conocerlo y si no, no lo conocemos, porque dice que debemos conocer a Jesús conforme a las Escrituras y si el que no ajá, conoce a Jesús no puede nacer de nuevo. Entonces la pregunta de nosotros, ¿cuánto lo conocemos? sí. Y no es por, Ahora, digamos, es, conocimiento, porque si yo digo, si yo creo, pero si yo conozco, pero no soy convencida. ahora, hay una gran diferencia. Es que la que yo le estoy colocando tiene una gran Sí, diferencia a claro. lo que venimos estudiando, porque es lógico. Lo que Sí, vimos claro. de Judas y lo que vimos de los otros. Pero la Sí, diferencia que yo hago es el caso de en este momento es oportuno, que digamos que es atípico, ¿sí? Usted me presentó, o vamos por un camino, un ejemplo. Me encontré con Marley. le presenta Y a Jesús. Marley me habla a mí del arrepentimiento, me habla de Jesucristo. Y ella me presenta el mensaje y tú, Gerardo, quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y yo digo, amén, yo quiero hacerlo porque reconozco mi pecado y todo eso. Y ella dice, arrodilla y repite esta oración conmigo y yo lo hago, todos los pasos que hay que dar. Pero en ese momento yo volteo y me muero. Esa es la diferencia a lo que usted está diciendo. Claro, es muy diferente al caso de que está andando y está incluso jugando la vida espiritual, no lo ha conocido. Es que hay dos casos diferentes. Sí, claro, pastor. Pero Y lo mire, que pasa es que una persona puede nacer de nuevo puede ser salva en unas horas. Ajá, Puede esa es ser la salva. diferencia. miren Sí, que en hermano unos Guillermo. evangelios, Desde que Jesús le dice a los ciegos, dice, tu fe te ha salvado. Pero ahí está hablando de otra cosa, mi hermanito. Ahí está hablando, tu fe te ha salvado de la enfermedad que tenía. Ahí no está hablando de la salvación como tal, de salvación para vida eterna, no. Ahí se está refiriendo a cuando la persona estaba enferma. Dice, tu fe te ha salvado, pero de esa enfermedad que tenía. Lo salvó de morir de la Sí, enfermedad. es el Algo caso especial. del paralítico. Al paralítico sí le dijo, tus pecados te son perdonados. Ujú. Bueno, Sí, mis hermanos, pues
Entonces, con la ayuda de Dios, continuamos con estas preguntas para el lunes, Ajá. porque dieron las 10 y pues ahí seguiríamos hasta las 11. Pues yo no tengo afán, pero yo sé que ustedes también necesitan también No, descansar. yo puedo estar toda la noche aquí, mañana hacemos vigilia. ¿Qué tal eso? Festivo. Yo los invito a la vigilia el viernes en la noche en Cumbarco Valle. Bueno, listo. Estamos en la vigilia. Mi hermanita Marley, no te preocupes que ahí el Señor nos va despojando muchas cosas y la idea es que ahí vamos aprendiendo y muy bueno uno así, el Espíritu de Dios le va mostrando y le va revelando. ¿sí? Amén. Que de eso se trata, que nosotros aprendamos cada una de estas cosas para poder el Señor pues enseñarnos y llevarnos pues que la idea es que todos vamos a estar en este día tan maravilloso que se acerca allí en el reino de los cielos compartiendo allí esta gran cena. Amén, amén. Entonces pues vamos a estar orando. ¿Quién quiere orar? Mi hermanita Marley. Se quedó como sin palabras, mi hermanita. Yo la secundo. ¿Está confundida, Marley? quedó muy... ¿Está suspensa? Con la ayuda de Dios vamos a volver a hablar más, como más, lo vamos entonces a explicar entonces más para que mi hermanita, no es que le haya quedado duda, sino que quedó pensativa por el tema. Yo la invito a que venga a Génova y charlamos 3 noches. No le escucha, mi hermanita, tiene apagado el micrófono. Sí, son muchas cosas, o sea, yo sé que esto no es para que él fue muy lastimado, terriblemente lastimado y que pues, esto no debe ser fácil, esto debe ser algo de lucha, ¿no? Pero, o sea, si no es una cosa, es la otra, uno dice, pero si hago esto y esto está mal y aquello también está mal, pero dice, no, o sea, no sé. No, mi hermanita, no te preocupes, no te afanes, no te angusties, que eso, para eso el Señor nos va explicando paso a paso y uno lo va haciendo y va acomodando paso a paso. ¿Sí? No es que yo que esté diciendo, no, ahora yo no voy a poder salir de esta porque es esta, luego esta, va a ser muy difícil. No, si nosotros creemos que sí podemos, como Jesús pudo. Marley, yo le hago una pregunta, hermanita Marley. Señor. ¿Me escucha? ¿Me escuchas? ¿Tú estás Sí. segura de la salvación? ¿Tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador? Claro.